Fue Rafael Chaldún Mejía. Rafael Chaldún Mejía fue el dirigente político de izquierda que dijo que había que hacer una reflexión de las razones por las que la izquierda dominicana, habiendo tenido el mayor de los sacrificios en vida y en educación y en entrega al pueblo, el que más había idealizado el carácter revolucionario y cambiante del pueblo dominicano, a pesar de eso no había tenido éxito político ni siquiera cuando se presentó en procesos electorales. Esa reflexión es necesaria, nos parece importantísima. Y hemos invitado a uno de los líderes de izquierda que tiene una de las carreras, primero presencialmente más larga, y uno de los líderes emblemáticos de la izquierda, antitrujillista desde jovencito. Estuvo en la Revolución de Abril de 1965, defendiendo en las trincheras de la patria la soberanía de República Dominicana y posteriormente al frente del Partido Comunista Dominicano. Estoy hablando nada más y nada menos que de Narciso Izaconte, una persona de una voluntad inquebrantable, de lucha permanente y de identificación con los procesos políticos dominicanos y latinoamericanos y mundiales, por decirlo de algún modo, porque Narciso ha estado en muchas partes durante muchos años. Muchas gracias, Fausto, Narciso, por aceptar este diálogo. ¿Qué pasó con la izquierda dominicana, Narciso? Que luego de haber entregado tantas vidas, luego de haber sido los jóvenes meritorios, lumbreras, la crema innata de la juventud dominicana y haber entregado tantas vidas, no ha tenido éxito político. Mira, yo disiento de eso. Ya. Yo disiento de ese criterio. Yo creo que con la izquierda la propia izquierda es injusta con ella misma. Bueno, debo decirte, no se puede hablar de la izquierda, son las izquierdas. Sí. Muy diversa y con un proceso de evolución no debidamente estudiado. Sí. Eso es lo primero. Yo creo que hay que hacer un balance. Hace 2 años intentamos eso y no se logró darle continuidad al esfuerzo. Hay que hacer un balance a profundidad del tema, ¿no? Porque lo merece, lo amerita. ¿Por qué yo digo que es injusto decir que no ha tenido éxito político? Aquí no hay una sola conquista en favor de este pueblo, en favor de esta nación. No está el sello de la izquierda. Y precisamente no está el de la derecha. La derecha es todo lo contrario. Y yo prefiero tirar los cañones hacia los responsables de este desastre, porque hay un desastre en el país. Una degradación incluso de la política por el ejercicio de poder de las derechas sociales, políticas, empresariales, militares, policiales, hasta el punto de conformar un Estado que ya en este libro, Rearmando la Utopía, yo calificaba de Estado delincuente, y que ha devenido en cosas peores, hasta en narcoestado, ¿no? Pero aquí no hay una escuela, una aldea, donde no está el sello de los movimientos sociales influidos por las izquierdas. Pero cuando uno mira hacia el pasado y habla de los liderazgos, comenzando por Manolo Tavares Justo, bueno, anterior incluso, si se habla del 14 de junio como movimiento expedicionario para enfrentar la dictadura de Trujillo, sí. Ajá. Uno mira y uno dice, bueno, sí, pero fueron tantos los líderes de izquierda, incluyendo a Camaño, que perdieron la vida. Amín Abel, Otto Morales, tanto Orlando Martínez, tantos dirigentes intelectuales y políticos que entregaron sus vidas y no ha florecido, digamos, de los cadáveres no ha florecido un proyecto progresista con éxito. ¿A qué se debe, Narciso? Bueno, te decía lo siguiente, hablaba incluso hasta de una escuelita, de una acera en un campo, ni hablar en el tema libertades, lo que se ha mantenido como libertades. La izquierda tiene un impacto en la realidad nacional, en las conquistas sociales, en todo esto.
Ahora, tú has tocado dos casos de dos liderazgos, que son temas sensibles y un tanto tabúes tratarlos. Porque entre las causas por las cuales no se ha logrado a nivel de ejercicio de poder, de ejercicio de gobierno, logros, avances, roles de la izquierda, tiene que ver con esos dos liderazgos y con la pérdida a destiempo e inoportuna. Te estoy tocando un tema tabú. Ya. Porque aquí estamos hablando de Manolo Tavares Justo y Francis Camaño. Aquí somos muy dados a simplemente exaltar, sin un espíritu crítico constructivo, las lecciones, las enseñanzas de los procesos. Fíjate el caso de Manolo. Manolo es fusilado, capturado, en una guerrilla rural, y pocos meses después se levantó una insurrección cívico-militar de nombre. ¿Tú te imaginas esa insurrección con Manolo? Pero Manolo se levantó para restablecer un gobierno por el que él ni su grupo votó. Exacto. El sacrificio. Sí, pero está lo del sacrificio, pero está también el error anterior. Claro. Otra cosa. El no concurrir a las elecciones. Sí. Las tres izquierdas, los tres troncos de la izquierda de ese momento decidieron no participar en las elecciones. Yo recuerdo que el PSP, en el que yo militaba allá en ese momento, yo estaba en la agrupación política, en la juventud de la agrupación política 14 de junio, y efímeramente pasé por el MPD. Eso no se conoce mucho. No se conoce mucho. Pero Manolo sometió a votación la rendición de su guerrilla. Pero oye lo siguiente, Fausto. Ese tema de lo de Manolo es que yo recuerdo, te decía, el PSP lanzó un documento previo a las elecciones del 65 diciendo que Viriato y Juan Bosch eran dos caras de una misma moneda. Ahí hay un relato en el libro que te acabo de dar, hay un relato. Secretos, vivencias de lucha, vida y amor. Hay un relato sobre esto. Y el grupo, la célula del PSP universitaria, integrada por Asdrúbal Domínguez, por José Israel Cuello, por ahora se me olvidó, apellido Tavares. Bueno, yo participaba en ella, Tony participaba en ella. Decidimos votar por Bosch. Solo por haber leído los cuentos de Bosch y escuchado los discursos de Bosch. Entonces ahí hay un error político, que luego se reconocen los hechos cuando se asume la Constitución del 63. Del 63. La más avanzada de toda la historia dominicana. Pero se asume para una acción guerrillera que no tenía las condiciones requeridas en términos de las luchas, de la politización del campo, de todo esto. Sí. El vórtice del proceso estaba en las bueno, porque había que tomar en cuenta las zonas urbanas. Que la lucha ideológica implicó la versión maoísta, la versión rusa, la versión albanesa de la revolución. Pero eso fue después. Y, no, lo sé, pero digo, a donde vamos es que aquí se aplicaron tácticas de trabajar con el campesinado y de trabajar con el proletariado. Vamos a hacer una pausa y entremos entonces en esa parte. En un momento retornamos con Narciso Isa Conde. En el momento en que nacía la izquierda dominicana, Narciso, también era exitoso el proceso revolucionario en Cuba, que influyó mucho en nosotros. Claro. Ahora, ¿por qué se dividió tanto y se fraccionó tanto la izquierda? Pero vamos por partes, te decía lo de Manolo. Porque la revolución cubana tiene un impacto enorme en la creación incluso de la izquierda dominicana. Sí. Porque con los discursos del Che, de Fidel, de todo esto,
el aspecto emocional que despierta la Revolución Cubana en la juventud dominicana de ese periodo. Y bueno, y con esa vocación solidaria de la revolución, estando presente la tiranía de Trujillo, se organiza la expedición de junio del 59, sí, que además fue la apertura de la perforación de la muralla del despotismo absoluto. Tú dices, ahí era el foquismo, ¿no? Todavía ni siquiera estaba teorizada la Revolución Cubana. Pero la izquierda no estuvo preparada para aprovechar la caída de la dictadura. Pero oye esto, mira, en esa expedición jugó un papel muy importante el Partido Socialista Popular. 19 miembros de primera línea, entre ellos miembros del Comité Central. Y el análisis que se hizo, que lo hizo José Cordero Michel, daba como resultado que esa expedición no triunfaba militarmente, pero que era absolutamente necesario hacerla. Y ahí fue un acierto político. Ahora, es un revés que se convierte en victoria política. Eso de los grandes aportes de la izquierda al proceso revolucionario dominicano, a la conquista de las libertades, a la apertura de... Pero luego se fragmentaron tanto las organizaciones de izquierda, surgieron tantos grupos del 14 de junio. Eso es posterior. A mí me parece que la izquierda asciende desde la expedición hasta abril del 65 y la Guerra Patria. Ya. Okay. Ese es el periodo estelar de la izquierda dominicana, con diferentes niveles. Porque, por ejemplo, el PSP no estaba en el país, retorna ya a principios de 62, pero el 14 de junio fue un rol tremendo. El 14 de junio estábamos muy impactados por la Revolución Cubana, por todo lo que significaba esa nueva izquierda, podemos decir. Se parece mucho al movimiento 26 de julio al 14 de junio. El MPD audazmente se tira en el país. Claro. Aprovecha un momento ahí de una jugada de Trujillo con mucha audacia. Fue en el año 56 que el MPD decidió, fundado en La Habana, como hizo el PSP, que lucha interna a Trujillo siempre, y ellos decidieron venir y meterse aquí. Como hizo el PSP, abrieron un local. Como hizo el PSP en el 46, que también es otro, Juventud Democrática y PSP del 46, hay que ponerle su reconocimiento. Ahora, ¿qué acontece? Que aquí se hizo una revolución. Se hizo una revolución. Y era una revolución con perspectiva de profundización. ¿Quién hizo esa revolución? ¿La izquierda o la derecha? No, la derecha no, nunca la derecha. Bueno, el rol principal político lo juega el PRD. En tanto partido derrocado, y lo juega Bosch. Sí. Pero no solo Bosch y el PRD. Porque el impacto del golpe es tan grande y la reacción de la sociedad, de los movimientos sociales, del movimiento sindical, de los movimientos barriales, de las izquierdas, porque hay que ver lo que hicimos desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muchas veces cercada en ese momento. La huelga de 1 de mayo del 64, ahí estuvo la izquierda. En todo el periodo de movilización estuvo la izquierda. Es más, la izquierda se movilizó antes que Bosch contra el golpe y que el PRD. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora, es Bosch el que cataliza de algún modo? Era el presidente de la República. Aquí viene un asunto, una línea certera de dos de las organizaciones, 14 de junio y PSP, fue tomar la consigna movilizadora, sin sectarismo, lo de constitución sin elecciones, lo de constitución del 63 y Bosch presidente. ¿Qué papel? Entonces, pero oye lo siguiente, ya hay ingredientes nuevos, no solo que la izquierda comienza a crecer ahí, por su acertada línea política, armas para el pueblo, eso fue PSP. Y el PSP. Sale en Paris Match en Europa. Narciso. Ahora, surge otra izquierda, surge una izquierda militar.
incluso el movimiento constitucionalista se colocó a la izquierda del PRD en el proceso de abril. ¿Qué papel juega el Pacoredo en la izquierda dominicana? Yo lo sé que es una pregunta un poco difícil, pero es una reflexión necesaria, Narciso. Pero antes de entrar en esto, para que lo veamos como proceso, yo quisiera que hiciéramos esta discusión. Es difícil. No, yo te entiendo y creo que es un aspecto que a veces no lo quieren tratar, pero fue pernicioso, tóxico, venenoso, terrible, porque de la lucha con el Pacoredo murieron muchos dirigentes de izquierda. Yo creo que eso fue una manipulación desde los órganos de inteligencia de las contradicciones en el seno de la izquierda con todo el tema el choque del maoísmo, de ese periodo, ¿no? Pero ni siquiera el Pacoredo fue un grupo articulado con China en ese momento. Era un grupo provocador que denunciaba a los militantes de Pudo izquierda, haber estado vinculado que agredió físicamente a la izquierda. Pero, con los organismos de inteligencia. Pero yo quiero ir a temas de más profundidad. Mira, sí. Bueno, te decía, Revolución de Abril. Triunfó la Revolución Democrática Popular en términos de la correlación de fuerzas internas. Se forma un frente en los hechos. PRD, Movimiento Constitucionalista, 14 de junio, PSP, que luego cambia el nombre para PCD, para Partido Comunista Dominicano, y el MPD, que tuvo un desacierto inicial, porque decía esa era la revolución de la burguesía, se incorpora rápidamente al movimiento. Y una facción, un sector del social cristianismo, que estaba ya impactado por el golpe y contra la actitud golpista de la dirección oficial, se incorpora también y se forma un gran frente. Ese frente se reunía con Camaño casi todos los días. ¿Cuál es el factor que cambia el curso de la historia y que disloca el proceso? O los factores. Primero, la intervención norteamericana. Porque cambia la correlación de fuerza totalmente. Es decir, lanzan una parte de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Sí. que sustituye justamente en el número a las Fuerzas Armadas que ya había sido derrotada por el movimiento. Eso no es cualquier cosa, yo creo que no se ha ponderado debidamente, porque eso no es solo que abre el proceso de represalia criminal, todo lo que fue la poda. Hubo una poda, pero después de la poda, cuando vamos al proceso político, Narciso, y ahí voy. Ahí viene Balaguer y ha impuesto o gana las elecciones frente a Bosch. Balaguer gana las elecciones. No, hacen fraude, lo preparan los gusanos de Miami, ese fraude. ¿No entiendes? Además, unas elecciones con las tropas norteamericanas ahí. Es decir, ni siquiera triunfaba Bosch y no lo dejaban gobernar, eso no era verdad. Bosch ni siquiera salió a hacer campaña electoral. No salió de su Bosch casa. era un condenado a muerte. Sí. Bosch era un condenado a muerte, Camaño era un condenado a muerte. ¿Qué lo que pasó? Cuando tú ves, además después, en los 12 años, y todo el inicio de los 12 años, tú dices, ¿qué fuera de esta izquierda? Con una vida mucho más larga, de Orlando Martínez, del Moreno, de Guido Gil, de Otto Morales. Entonces es un enemigo feroz que no ha diezmado. Pero no solo no diezmó desde el punto de vista de la acción física exterminadora, sino este país, después de pactada la salida negociada de Abril, este país tenía 5.000 agentes de la CIA en este país. Todo eso planteó un programa para diezmar la izquierda, no solo desde el punto de vista de ahí viene físico, sino ahí viene todo el proceso de siembra del enemigo, ahí viene todo el proceso de diseño de la división, de órganos de mucha inteligencia y perversa inteligencia, todo esto. Ahora, yo te digo, yo no sé si tú has leído el libro Para que Abril tenga futuro. No, ese libro no lo no lo tiene. Para que Abril tenga futuro. No.
Lo voy a buscar entonces. No, te lo voy a conseguir, porque me quedan algunos. Yo hice 4 ediciones de ese libro. Es un libro pequeño. Bien, vamos a hacer una pausa, En un momento retornamos con la última parte de este diálogo con Narciso Izaconte. Narciso, me gustaría saber, luego de todo este análisis histórico, ¿es Balaguer un factor que incentiva la presencia de la izquierda en la vida política dominicana? Y después que llega el PRD al poder en 1978, que se quitan las leyes de prohibición de la actividad comunista, los exiliados llegan, cambia el panorama. Hay algo de eso, pero además hay que analizar el impacto de Caracoles, que era el otro tema del inicio. Es decir, yo te dije, se forma un frente. ¿Quién aglutinaba ese frente como liderazgo? Camaño. Camaño era el líder político-militar de ese proceso. Sí. Hay una jugada maestra, sacarlo del país. Eso produjo la dispersión. Porque el elemento aglutinante, porque te voy a decir una cosa, a pesar de la poca formación que podía tener un militar, un oficial, un coronel de ese periodo, quizás Fernández Domínguez era el más aventajado de todos ellos, a pesar de eso, Camaño tenía una gran intuición política. Y Camaño con el conjunto era una cosa, y Camaño solo por allá después fue otra cosa. Y ahí se interviene todo el tema del foquismo y todo esto. Y se pierde el segundo gran liderazgo nacional, joven para esa época, 30 y pico de años. 32 años. ¿No entiendes? Sí. Se pierde. Eso tiene un efecto tremendo sobre el movimiento y sobre las izquierdas. Eso acompañado al mismo tiempo del hecho de que todo eso desarticula la situación. Y yo te diría que ahí la izquierda pierde el rumbo de asimilar las enseñanzas de Abril, en términos del valor de la unidad en todos los planos, en cada organización, entre las organizaciones, la unidad con el PRD, la unidad con los militares constitucionalistas. Ahí comienza también a intervenir toda la competencia, pero además hay una programación de fomento de individualismo, de todo esto, ¿no? Que después eso adquiere porque este tema se extiende hasta el derrumbe de los países del este. Pero la izquierda nunca ha sido un factor de masa. La izquierda, Virtudes Álvarez en el 89, e incluso llegó hasta una diputación. Está bien, pero digo, todo esto, al final, José González Espinosa llegó al Senado de la República, aliado del PRD. Eso es lo otro, que aquí le llaman izquierda lo que ha dejado de ser izquierda. Y una cantidad de... Todavía estaban diciendo que el PTD era de izquierda, cuando se fusionó con Lionel. Se vendió. Vendieron la matrícula. Es una degradación. Aquí hay grupos que están metidos con el PLD, con el Lionel, y le dicen izquierda y movimiento de izquierda. Eso no es, todo eso es lo que siembra es confusión, pero unido a esto, todo el efecto de las renegaciones, que no es igual a salir de la izquierda, porque aquí hay una izquierda no orgánica, no estructurada, hay muchos izquierdistas sin partido. ¿Qué queda hoy de la izquierda, Narciso? ¿Qué queda hoy de la izquierda? Bastante. ¿Hay algún grupo? Lo que pasa es que es muy dispersa. Pero la dispersión es una característica que la identifica. Que la debilita. Y la debilita naturalmente. Pero por eso te decía, en términos de las referencias. ¿Y qué se puede hacer? El rol de la mujer en la revolución. El pensamiento progresista, ¿qué se puede hacer? Parece que el movimiento feminista puede ser más progresista que la propia izquierda. He hablado mucho últimamente. Sí. El Che decía que no había una cosa más ambigua que el progresismo. A mí no me gusta ese tema. No hay una cosa más ambigua. Porque cuando tú dices el progresismo latinoamericano, pero bueno, tú comparas Venezuela con... ¿Con quién? Bolivia, Nicaragua.
No. Tú dices, entre Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil. el propio Ecuador en su Sí, fase inicial, Ecuador. hay una diferencia notable con la Bachelet, con los Kirchner, con el proceso uruguayo. Es decir, hay una izquierda, si le llamamos progresismo, hay un progresismo transformador que cambia estructura, y hay otro que sencillamente le da continuidad al sistema institucional, sin modificar. Eso pasó en Brasil. Ya. Bueno, pero Venezuela pero- representa alguna manera de izquierda. Pero claro que sí. Entonces- Porque un tema clave que aquí ha perdido de vista una parte de la izquierda y la pierde de vista frente a Abinader. Un tema clave es el tema soberanía. Si no hay conquista de soberanía, no hay proceso de cambio. Porque el factor determinante en las estructuras dominantes es Estados Unidos y todo el sistema imperialista occidental. Entonces, ese es un asunto clave, un factor clave. Pero además de todo esto, todo el andamiaje legal con las dos constituyentes en Venezuela es otra cosa. Lo que pasa es que Venezuela ha sido estigmatizada de una manera terrible y horrible por un poder que tiene una capacidad para convertir las mentiras en verdades. Es uno de los recursos de estos tiempos, la llamada posverdad y todo esto, ¿no? Porque ahí a ver que analizar lo que ha pasado. Bueno, hay que analizar, ese es un proceso muy ¿cómo difícil, tú puedes aupar Narciso. y aliarte a fuerzas neoliberales? Pero es que Venezuela es el subordinada peor ejemplo en a- este momento, es el peor ejemplo No, democráticamente. no, Más no. de 5 millones Aquí de hay una personas serie- han tenido que Aquí migrar de hay una Venezuela serie de periodistas. con una destrucción. Aquí hay una serie de comunicadores y de intelectuales comunicadores que están profundamente equivocados. Y yo te digo una cosa, yo he sido de la gente de la izquierda y de los aliados de ese proceso más incómodo. Cuando yo Porque veo las yo- proyecciones porque de la yo soy economía, crítico. Cuando tú- Venezuela decrece en este año un 8% Ajá, y un 10%. es que Venezuela está sometido a una guerra, Bueno, está sometido a una guerra. Narciso, ¿No entiendes? se nos acabó el Permanente. tiempo. Mira, tendremos que volver. Claro que sí. Tenemos que volver. Claro Te voy que a sí. convocar para que sigamos Y te conversación. invito a leer Rearmando la Utopía, porque ahí hay mucha posición. Incluso yo tengo una visión crítica de los procesos llamados progresistas en sus diferentes Ya, niveles. Muy bien. Pero no me pierdo Te voy a invitar en términos de nuevo. de lo que es la solidaridad. No hemos terminado esta y- conversación. No. No hemos terminado. Pocholo viene para acá y viene Fidelio y estoy tratando de conseguir a otros, porque es una reflexión que vamos a seguir haciendo. Está Narciso. bien, perfecto. Yo Muchas estoy gracias, dispuesto, yo estoy Narciso, siempre. por este No, diálogo. te agradezco a ti ese esfuerzo de que cumplir el compromiso que no lo debiste hacer, con el dolor que tú tienes que tener en el día de hoy. No, gracias. ¿Me entiendes? Gracias. De verdad que si yo lo hubiera sabido, te llamo y te digo, pongámoslo a la hora que tú quieras, No, otro día. no. Esta entrevista la hemos hecho el día en que lamentablemente estamos esperando la decisión que debemos tomar sobre el traslado del cadáver de mi madre de Miami, donde está y falleció Sí. ayer, hacia Santo Domingo. Bueno, mi Muchas gracias, abrazo, Narciso. Muy de bien. verdad sincero, yo sé lo que es de eso. Muchas Yo gracias, sé. Narciso, mi cariño. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo que comenzamos esta semana. Cucuyo Báez es la otra persona que también, ya hablamos con Fafa también y con Rafael Chaljú Mejía Pero también. tú tienes ahí ejemplos. Y Tony Ejemplo- Isa también, hablamos de su libro. Perdieron la identidad de izquierda Sí. y se convirtieron en factor de apoyo de las derechas. De Las derechas. De- Eso ha afectado mucho a la Pero izquierda. eso es una visión distinta de por dónde debía ir la izquierda. No, Señores, muchas gracias por la compañía. Qué bueno siempre hablar con Narciso Isa Conde.